Buenos días vecinas, buenos días vecinos. Bienvenidos a esta nueva emisión del ciclo 1983-2023, 40 años de democracia. Precisamente en este episodio vamos a hablar del periodo diciembre 1991, diciembre 1992. Precisamente un proyecto del programa La persona detrás del personaje, aquí por www.radiolajunta.esenvivo.com.ar, otra vez a través del Facebook de Junta Histórica Villa Logano Villa Riachuelo, o les aparecerá como María Beatriz Esperanza, y también lo vamos a poder ver en el canal de YouTube Junta de Historia Logano Riachuelo, cuando podamos compaginarlo bien y subirlo a las redes. Así todo les aviso, quienes los agarran en pensado, como dicen en el campo, lo pueden volver a ver el martes a partir de las 20 horas, que estaremos en el programa de La persona detrás del personaje, pasando fragmentos de esta entrevista muy interesante que tenemos con un colega, bueno, de mi parte colega, un colega docente y de nuestro barrio, vecino de nuestro barrio, Daniel Conte. Daniel, buenos días, ¿cómo te va? Buenos días, ¿qué tal? Profesor Marino. Alberto. Daniel, yo lo anunciaba así en las redes, cuando hicimos la difusión del programa, que parte tocamos con el entrevistado la semana pasada, el sábado pasado, con Roque Sacomandi, el hecho de, bueno, todas las medidas y todos los planes o todas las disposiciones que tomó el nuevo gobierno de Carlos Menem cuando asume en julio del 89, porque tuvo que adelantar la entrega del poder del presidente. Claro, sí. Y dentro de ella salió el tema de, aparte de las cuestiones económicas y sociales, el tema de las privatizaciones, las empresas del Estado. No sé, contame un poco, vos en diciembre del 91, en el 92, Sí. ¿vos qué estabas haciendo? ¿En qué estabas? Yo trabajaba en gas del Estado desde el año 83. En el año 83, y estaba contratado y todavía estaba el gobierno militar cuando entré a trabajar. El gobierno de Viñoles, creo, fue el último, Claro, el último de la dictadura. y de la dictadura militar, del proceso. Y bueno, cuando vino el advenimiento de la democracia, el presidente Alfonsín nos titularizó, nos incorporó, estábamos contratados. Y bueno, recuerdo cuando todo el gobierno de Alfonsín y después el gobierno de Menem con Dromi, el ministro Dromi, que fue el impulsor de las privatizaciones. No, para aclarar las cosas, porque este ciclo lo hicimos y creo que coincidíamos cuando hablábamos fuera del aire por teléfono, que estos hechos de esta época, mucha gente, los menores de 50 años, no lo vivieron, no lo sintieron personalmente, No. lo habrán vivido y conocido a través de sus padres, parientes, amigos, vecinos. Y bueno, estamos tratando, la idea es traer distintos vecinos de nuestros barrios para que nos cuenten cuáles fueron sus vivencias. Cuando asume Menem, eso Roque yo pensé que era ministro, o sea, secretario de Hacienda, no. Cuando asume Menem, el canciller era Domingo Felipe Cavallo. Claro. Los primeros ministros de Economía fueron primero Roig y después Rapanelli, porque se Sí. muere el director. Murió prácticamente sin asumir, me Casi acuerdo. por una Se semana, asumió 10 una días, semana. sí, una cosa muy Sí. cortita. Después fue Herman González, el famoso Sí. Caponex, que de eso también hablamos. Sí, 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 sí. Y el ministro de Obras Públicas, que era el Ministerio de Obras Públicas en Sí, esa época. está en la 9 de julio, el edificio histórico. Exactamente, Sí. que ahora está en el de Desarrollo El Social. social, el de todas las marchas y las movilizaciones. Exacto, bueno. Sí, sí. Ese antes, para lo que ven ahora, Lo- era el Ministerio de Obras Públicas. Y el ministro era Dromi. Dromi, Entonces, el artífice de las privatizaciones, de la entrega de las empresas del Estado. Yo me acuerdo que en la época que yo trabajaba en esos años, Gas del Estado era una empresa que daba ganancias, porque cobrábamos reparto en la ganancia de la empresa. Había un plus y era como un doble aguinaldo. Aparte del aguinaldo, cobramos que está en la Constitución, en el artículo 14 bis, la participación en la ganancia de las empresas, ¿no? Sí, señor. Que se cumple muy poco, pero bueno, dejémoslo así. Y, claro, y era una empresa,
gas del Estado que se había creado durante la presidencia de Perón, cuando se nacionalizó la empresa de gas británico, que el gas se fabricaba en base al carbón, que era la empresa primitiva de gas. Que venía del Río Turbio. Claro, el Río Turbio fue un desarrollo de la década del 30, del 40, porque el carbón originalmente venía de Inglaterra. Se fabricaba el gas con carbón inglés, porque las empresas eran británicas. Cuando la empresa nacional de la YPF, que la había creado Irigoyen, claro, fue la primera empresa de hidrocarburos. Con Mosconi, con el general Mosconi, y bueno, después se siguió durante la década del peronismo, y Perón creó Gas del Estado con el ingeniero Canessa. Claro. La separó el departamento de gas de YPF, de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, y se creó la empresa nacional de gas. Y bueno, una empresa que daba ganancia y se habían construido los grandes gasoductos. Se dejó de importar el carbón inglés, se empezó a explotar el carbón argentino, pero lo que se utilizó fue el gas de los yacimientos de petróleo de Comodoro Rivadavia. Se construyó el gasoducto más grande del mundo en la década del 50. Era el más largo en ese momento. Claro, de Comodoro Rivadavia a Buenos Aires. Y en los 90 me decís que le daba ganancia. En los 90 daba ganancias durante el gobierno de Alfonsín y hubo una interna muy fuerte, porque en realidad fue una de las estafas más grandes de la historia argentina. Recuerden el diputado Trucho, Gas del Estado se privatizó claro. y le faltaba un diputado para aprobar la ley. Vamos a aclarar. Es complicado. Porque hay gente que por no conoce la cuestión técnica, constitucional. Yo también tenemos que aclarar que Daniel Conte, originariamente lo íbamos a reunir con Graciela Ostrowski, porque ella había mencionado el hecho de las privatizaciones. Yo sabía que había trabajado en el Estado. Graciela, bueno, está disfrutando de su jubilación, que estaba paseando, esperemos que pase lindo, me dijo que iba a estar conectada, ya me dijo que iba a estar conectada, a ver si nos viene allá desde los esteros de Liberá, de Corrientes, como dicen allá, esperemos que la pase lindo, pues se lo merece. Y me dijo, no, mirá, vos tenés que acordarte de Daniel, que me reemplazó a mí en geografía, pero la verdad, sinceramente, no ve tantas caras. Ahora que nos encontramos el reencuentro después de décadas. Sí. Pero él fue docente también en nuestras escuelas de acá de la Comuna 8, tanto del 12 como del Comercial 12, y del 35. y del 35. Y bueno, y va a ser escuela. Sí. Para explicarles a la gente, para que no haya malos entendidos, para que se entienda esto. Cualquier movimiento de una empresa, las empresas del Estado eran como bienes del patrimonio nacional, con lo cual cualquier cuestión que uno tiene que sacarlo del patrimonio nacional necesita una ley específica de Congreso, aprobada por las dos cámaras. En función de lo que nos está diciendo Daniel, claro, acá del Estado estaba dando ganancias económicas y no había mucha justificación de la privatización. No les alcanzaba el oficialismo menemista, justicialista, porque era el peronismo, salvo el grupo que eso nos contó este chico, ¿cómo se llama? Sí. Bueno, en otra de las entrevistas nos contó cuando se separa el Frente Grande, que son claro, ahí se separó el pelo. Adrián, cuando Adrián nos comentó que nos contó qué es lo que sucedió a los pocos meses de asumir Menem, claro, no tenía totalmente, les costaba llegar a la mayoría y era bastante escandaloso el hecho de privatizar una empresa, pasar manos privadas de empresas que al Estado le dejaba plata. Claro. Ergo, no les llegaban los números, no les cerraron los números, y hubo un empleado del Poder Legislativo de la Cámara de Diputados que se sentó en la bancada. Al sentarse, la presencia, porque los asientos son sensibles, con eso tenían un quórum y ahí votaron. Sí. Esa es la historia de la privatización trucha, de claro, la ley trucha, que todavía es ilegal porque está comprobado que fue un voto. Y nunca se anuló, se mantuvo. Nunca se anuló la ley, cosas de la legislación argentina, ¿no? Que queda. Y también del Poder Judicial, que a veces nos olvidamos. Porque también de esa época, acordate, era la mayoría automática que Menem tenía en la Corte. La Corte de los Milagros. Así le decíamos. La Corte de los Milagros. Hoy se queja la actual Corte que dentro de todo trata de mantener cierta distancia, pero aquella era... El doctor Nazareno, Claro, el famoso habano, que siempre aparecía, bueno. Esas imágenes, bueno, uno queda... Para quienes no lo vivieron, algunos sí, supongo que te recordarán desgraciadamente estas... Seguimos viendo las consecuencias de ese periodo histórico nefasto. Bueno, y también esto quería decir que hubo
aparte del cambio político del menemismo, ¿no? Hay una parte que rompió, se abrió, como dice usted, profesor Alberto, que formó un grupo que fue el Frente Grande, que después se claro, paso con el Chacho Álvarez, Bordón, todo ese grupo. El otro grupo tomó el camino del capitalismo global, del libre mercado, de la globalización, y ahí subieron a Dromi y a Caballo, que eran todo ese grupo que ahora están volviendo de vuelta, ¿no? O sea, los personajes siempre se repiten, siempre se repiten, ¿no? La tragedia se repite como comedia, esperemos que... Sí, esperemos que la comedia no nos haga cara. No nos haga, ¿viste? No nos haga cara. Bueno, y pasó eso, y yo estuve en la sesión en la grada, en la votación de esa ley, en el Congreso, porque nosotros nos movilizamos permanentemente luchando, íbamos todas las semanas al Ministerio de Obras Públicas, con marchas permanentes, los trabajadores, para evitar la privatización. Y esto es importante que decirlo para que lo sepan las nuevas generaciones, que tuvo colaboración no solamente de las empresas y de políticos venales, sino de parte del sindicalismo, que fue cómplice, que nos dejó pedaleando en el aire porque acordó la privatización con indemnizaciones, con plata, con retiro voluntario. Esa engaña pichanga que nos costó cara gran parte de la desaparición de la industria nacional, de la industria del país. Bien, estamos hablando entonces con Daniel Conte, profesor Daniel Conte, profesor de geografía, ex empleado de la empresa acá del Estado, precisamente en esta nueva emisión del ciclo 1983-2023, 40 años de democracia, 40 episodios. Hoy estamos viendo diciembre del 91, diciembre del 92, durante el año 92. Y puntualmente el tema que nos acometemos y nos convoca es las privatizaciones realizadas durante el gobierno menemista, que en anteriores episodios con otros entrevistados ya hemos tocado tangencialmente. Hago esta aclaración para quienes recién ahora se conectan o para quienes están viendo el martes puntualmente. Bueno, sacamos un vasito de agua, permiso, gracias. Salgo así, perdón. Ahí tenemos un poquito de agua. Muchas gracias. Para nuestro invitado, para Daniel Conte, que está con nosotros, precisamente para, tratar este tema. Diciembre de 1991, diciembre de 1992. Y desde su experiencia dentro de lo que es haber sido empleado del Estado. Y vos decías en el bloque anterior algo muy interesante, que la empresa daba ganancias. Sí. ¿Y eso cómo llegas a esa conclusión? ¿Cómo se llegó? Cobrábamos a fin de año el reparto, como dice el artículo 14 bis, la participación en las ganancias de los trabajadores de todas las empresas, inclusive privadas. Claro, tendría que ser que no se llega a cumplir, aunque están los convenios colectivos, y lo cumplía la empresa. Estoy hablando durante el gobierno de Alfonsín, ¿no? El gobierno radical. Y bueno, inclusive cuando estuvo el gobierno de Menem también pagó el reparto en la ganancia de la empresa, porque era superavitaria la empresa. Argentina es uno de los países con grandes recursos gasíferos. Bueno, ahora lo hemos comprobado con Vaca Muerta. Vaca Muerta. Y en ese momento el antecedente de Vaca Muerta es Loma de la Lata. Loma de la Lata. Que se construyó el gran gasoducto también de Loma de la Lata a Buenos Aires. No sé si lo recuerdan, por la gran obra de infraestructura que se hizo durante el gobierno de Alfonsín también, y se trajo el gas de la cuenca neuquina, que es la principal cuenca gasífera del país. ¿Qué más? De esa forma la Pampa tuvo gas, sino la provincia del interior del país que el gas no le llegaba. Sí, todavía quedan provincias que no tienen redes. Misiones, Formosa, Corrientes y el Chaco, esa parte de la Argentina, el noreste no llega. Y vos estabas, es decir, mencionamos dos grandes gasoductos, el que Comodoro Rivadavia, Buenos Aires, que se hizo en la década del 50, Loma de la Lata, que se hace en la década del 80, con Raúl Alfonsín. Recién ahora estamos terminando el gasoducto que nos trae desde Vaca Muerta a Buenos Aires, que también es una gran obra, muy atrasada en el tiempo, pero también hace rato en particular. Y vos me comentabas de que hablamos del Diputrucho, es decir, que aprueban la ley de privatización.
Vos en ese momento, ¿en qué estabas haciendo? ¿Dónde trabajabas? ¿Cuál era tu participación? Eso. Yo estaba en ese momento en liquidaciones de haberes. Pagábamos los sueldos. Estaba en esa... Y estaba estudiando el profesorado. Y estaba, después me recibía y trabajaba de profesor. A la mañana trabajaba en Gas del Estado y a la noche trabajaba en Lugano, en el Comercial 35 y en la Escuela Rural de Virrey del Pino también. Trabajé, que ahora me jubilé, el primero de este mes me jubilé. Bienvenido al club. De esa época hasta ahora, hace 41 años ¿Y cómo lo viviste? ¿Cómo lo viviste vos ese año 92? Y una catástrofe. Yo me resistí personalmente a las privatizaciones, a la entrega de los sindicatos que nos representaban y bueno, no me daría el retiro voluntario ni me retiré y me dediqué a la docencia. Tenía la alternativa de la docencia, pero bueno, hay muchos compañeros míos que se quedaron desde ese momento sin trabajo, nunca más se pudieron reinsertar en el... ¿Cómo fue eso, el retiro voluntario o el retiro? A ver, contanos un poco bien el detalle. Y el retiro voluntario fue una política internacional del Banco Mundial de financiar las privatizaciones para que pudieran parar los levantamientos laborales, sociales, con complicidad del gobierno pseudo populares como era el de Menem, que terminó siendo del liberalismo internacional y globalización y entregando los recursos naturales no renovables, y entregando a la política nacional, porque un país que entrega la energía, la fuente de energía no renovable, a empresas multinacionales, como pasó con YPF después. Y bueno, entonces yo me resistía a aceptar la privatización, porque te compraban con plata que después había que pagarla, ¿no? Con créditos del Fondo Monetario. Y bueno, pero yo tenía la posibilidad de que tenía trabajo otros compañeros que tuvieron que aceptarlo, y bueno, cada uno hace su, sabe, nadie puede jugar a nadie. Tomó la plata esa y bueno, se compró un taxi o se puso un kiosquito. El típico de esa época fue, porque encima venía todo importado, era la época de todo por 2 pesos y las casas de ultramarino, como dicen en España, acá era la casa de todo por 2 pesos. Que se compraba, bueno, ahí se rifó la industria nacional. Fue todo un proceso histórico de destrucción del país. Pero la gente con un peso, $1, había un cierto bienestar, un cierto sentido de placer, de consumismo. Y bueno, yo creo que seguimos pagando las consecuencias de eso. Con Adrián Luque lo que estábamos precisamente, que va a ser un tema que vamos a charlar, cómo es que con este panorama que estamos describiendo, porque él nos contó qué es lo que pasa y se forma el Frente Grande, la gran decepción pues, para ciertos sectores que apoyaron la Menem en la interna, inclusive que le ganan a Cafiero. Claro, sí, me acuerdo. La gran decepción de la política económica y social que adoptan, las situaciones sociales en particular que se estaban viviendo, las privatizaciones, el creciente endeudamiento. Bueno, ¿cómo es que Menem llega a ganar la reelección en 94? Es un detalle, vos recién diste una pequeña pauta, un detalle social, sociológico interesante, ¿no? Impactó eso en la gente, el consumismo. Esa sensación de un peso, $1, el bienestar, la licuadora, el crédito, la estabilidad, comprarme la licuadora, el coche. Viajar al exterior. Claro, viajar al exterior, sentirse. Era la primera vez que la gente de muchas generaciones, desde la época que vinieron nuestros abuelos, mis abuelos de España, de Italia, la gente podía viajar, volver, era barato, todo le parecía barato a los argentinos. Pero estaba en la entrega de los recursos, ¿no? Todo eso tenía un costo. Tenía un costo y de la industria. Claro. De la industria nacional, ¿no? Del desarrollo nacional. Y puntualmente, bueno,
¿Cómo termina esta historia? ¿Se privatiza finalmente con el diputrucho famoso que ya contábamos en el bloque anterior? Alguien que se hizo pasar por diputado. Lo empujaron ahí, yo lo vi, yo estaba en la grada y lo empujaron. ¿Sí? Lo empujaron para que se Lo empujaron. Estaba en ese grupo un conocido matarife que no lo voy a nombrar. Sí, sí. Ah, sí. Ah, mirá, qué interesante. Que a veces ese se testimonio. que a veces se boxea con algún presentador de televisión que falleció. Estaba ahí con ese grupo. Ah, este muchacho estaba. Estaba en viene ese de esa grupo, época. viene de esa época. Ah, mire usted. En ese mire. momento era amigo del presidente, era paisano del presidente. Mire usted. Vio triste. Estaban todos por ahí. Este ciclo veo que está muy Es bueno. muy interesante el Sí, testimonio porque él estuvo, o sea, conoce históricamente, pero estuvo dentro de la Claro, historia. claro, es testigo Lo vi. presencial de un hecho histórico. Claro, porque todo el mundo habló del tipo trucho, pero nadie sabe cómo Sí, llegó. estaba ahí el hombre, un hombre mayor que lo empujaron como explicaba el profesor, lo tocó y votó. Pero había todo un grupo de gente que apoyaba la privatización, grupos políticos, del justicialismo, del peronismo, del sindicalismo histórico. Ese una sindicalismo traición terrible Tremendo. fue eso. ha Tremendo. sido No, eso. me llama la atención, inclusive lo charlábamos con Daniel Luque cuando hablábamos de el sindicalismo que fue tan combativo en 83-89, con razón o sin razón, pero fue muy combativo, el Sí. famoso 14 paros en segundo lugar, Sí. pasó a la historia. Claro. ¿Cómo se revirtió? Pero Sí. ¿cómo lo vivieron ustedes eso? Y hubo muchos intereses económicos, me parece. Mucha plata se movió. Porque recuerdo que el primer retiro voluntario, el primer retiro fue, o sea, piramidal, de los que tenían más jerarquía. No todos los gremios se pusieron con la privatización. Hubo gremios que estuvieron en contra y grupos dentro de los gremios que estuvieron en contra, para ser justos, ¿no? Fue general. Pero sí, mucha gente históricamente peronista que había puesto muerto durante la dictadura o de la vieja época del peronismo, Sí, de Onganía, la Onganía, o de las décadas del 50, ¿no? Sí, que vino, ¿viste? Resistiendo. Bueno, terminó entregando la lucha y las conquistas sociales, porque dejaron a la gente con el cuento de la privatización. Se crearon 10 empresas. De una empresa nacional se crearon 10 empresas, casi todas extranjeras, ¿no? Italianas, españolas, de 2 transportadoras y 8 distribuidoras. O sea, cuando vino Perón, nacionalizó el gas de la compañía primitiva de gas que era británica y la terminaron comprando los ingleses, British Gas, que es Metrogas, originalmente se la terminaron comprando de vuelta los ingleses. O sea, una reversión histórica, ¿no? Fue increíble. Interesante el uso que me decís, porque técnicamente, Enrique Kerr y otros, y también uno sirve para aprender. Vos estuviste dentro del Estado, entonces quiere decir que desde una sola empresa nacional, que se encargaba de la distribución, que se encargaba de todo, Sí. se crearon 8 empresas. Y que no era deficitaria, sino que era Claro, superavitaria. claro, pero no, pero a eso, precisamente a eso iba. De una empresa que era como un gran monstruo en particular, parecida a esa Súper imagen. eficiente. Claro. Súper eficiente. Claro. Cumplía el servicio en todas las regiones de que podía llegar en ese momento. Que llegaba. Inclusive a Tierra del Fuego. Eso me olvidé decir antes, que había un gasoducto submarino debajo del estrecho de Magallanes, en la boca del estrecho de Magallanes, que es el límite junto con Chile. Sí, señor. Vieron que el estrecho de Magallanes Sí, sí. fue entregado a Sí, sí. Chile, pero la boca Pertenece a oriental pertenece a Argentina, occidental, perdón, y sobre ahí se tiró un caño en el fondo del mar para traer el gas de Tierra del Fuego. Para llevarle gas a los pueblos. Para traer gas de Tierra del Fuego. Para traer gas de Para traer gas de Tierra del Fuego. para- Tierra del Fuego es una provincia gasífera y petrolera en el mar. Por los yacimientos de Petróleo en la costa de Tierra del Fuego, bien. a la altura de Río Grande, ¿no? Ujú. Ahí hay un yacimiento importante de gas petróleo y de de gas. petróleo, y de ahí se trajo el gas ya en la década del 80. Ese gasoducto se construyó durante el gobierno militar cuando fue el conflicto del 78 con Chile, Sí, el señor. Canal de Bill. Ujú. Fue tomado como una política de Soberanía. afirmación de la soberanía en el criterio que se tenía en esa época.
Pero fíjense qué interesante, porque estamos, está bien, algunos van a decir, pero te estás yendo para atrás y para adelante en la historia, pero estamos viendo de las Sí, causas, claro. ¿no? Para Tenemos- entenderlo, claro, para entender cómo se llega. hay que tener una cosmovisión de todos los procesos. Una pregunta, Qué bueno. ¿por qué Gracias, era, Daniel. por qué era, digamos, cómo se logra que una empresa sea superavitaria, o sea, que dé ganancias, siendo del Estado? Contanos cómo estaba organizada, Muy porque bien me organizada, resulta. estaba muy bien organizada. Pues tenía una organización geográfica, una distribución geográfica desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, así linealmente, porque había un gasoducto también, y está el gasoducto que traía gas de Bolivia, Claro. Ajá. de la zona de Santa Cruz, de la Sierra de los Yacimientos de Bolivia, y tenía, claro, fueron junto con YPF. En realidad, acá del Estado es un desprendimiento de YPF. Claro. Es una empresa hermana de YPF. Y eran empresas que colonizaban, o sea, territorios que estaban despoblados, donde llegaba YPF o gas del Estado, se construía caminos, ferrocarriles, oleoductos, gasoductos, acueductos, escuelas, se construían pueblos como Comodoro Rivadavia, ciudades, Claro. puertos, todo. Bueno, también era una política nacional, vos mencionaste al general Moscón. Claro. Ahora, vos, ¿cómo viste, porque quizás la pregunta es interesante, porque realmente está en la creencia popular, o es un mito urbano, de que todas las empresas del Estado siempre dan pérdida, por ser del Estado. Sin embargo, vos nos estás dando un ejemplo. No. ¿Cómo era eso? ¿Cómo veías vos desde adentro, del Estado? ¿Cómo? Era bien, estaba organizada. Tenía sus defectos como todas las empresas, porque también empresas privadas son deficitarias y tienen defectos. Y es todo un discurso, creo yo, eso que se fue elaborando con el interés de apropiarse de los recursos naturales del país. Y las empresas nacionales argentinas fueron utilizadas por las empresas multinacionales. En el mundo, lo que se pelea es por los recursos naturales. El Claro. reparto mundial de los recursos naturales que son limitados. Son las empresas de las grandes superpotencias de los países desarrollados, que para mantener su desarrollo y su bienestar y su población necesitan tener recursos baratos, Claro. naturales, Obvio. y Obvio. no tener respeto en el medio ambiente, que en sus países lo tienen que tener, Pero- como la Comunidad Europea, o Estados Unidos, o Canadá, ellos en América del Norte y en Europa Occidental tienen un respeto absoluto por el medio ambiente. Entonces, en los países del tercer mundo, ¿no? Partimos de que centro y periferia, el mundo se divide, Sí, sí. ¿no? Capitalismo central y capitalismo periférico. Bueno, ahí está la desventaja de los países sudamericanos, ¿no? Ahora, vos me decías de que de ese gran monstruo que de repente era eficiente y eficaz, porque ustedes, vamos a aclarar algo, si ellos recibían a fin de año como un segundo aguinaldo, Sí. como participación de la ganancia, es porque la empresa contablemente tenía excedente Sí, para sí, sí. compartir, digamos, para repartir entre sus empleados. De ese gran monstruo que es el teórico elefante blanco, se transforma en 8 prestatarios. 8 distribuidoras de gas y 2 transportadoras de gas. 10 empresas. De una empresa del Estado se crearon 10 empresas privadas. Monopólicas, porque decían que era una empresa estatal y monopólica. Y vos no tenés 2 o 3 Y ahora es privada y monopólica Es igual. privada y monopólica y es deficitario también. En general son deficitarias muchas de las empresas. Claro, porque Claro, aquellas pero que ya- no tienen regiones de gran consumo, lo que fue. ¿no? Y esto es importante, que había un departamento de investigación en YPF, acá del Estado, en agua y energía, que era una de las grandes empresas, y muchos departamentos del Estado que invertían en investigación, en exploración, en teoría científica, para detectar y dónde estaban los yacimientos, cómo se podía explotar, cómo se podía transportar. Las empresas privadas no hacen eso, transportan y distribuyen. O sea que el que, por ejemplo, ahora descubrió Vaca Muerta, no fue una empresa privada, fue los La científicos, Claro. Seguro. la ciencia y la tecnología. Argentina. Fíjese qué interesante esto, porque alguna vez Enrique Kerner, colabora con nosotros en otro programa de Latidos Radiales, mencionó alguna vez en un programa de Latidos que cuando uno habla del petróleo, y esto lo traigo a la colación, lo que está diciendo Daniel se aplica en el gas, la etapa más costosa
para tener el petróleo en un barril es precisamente la investigación y la exploración. Después, colocar un caño y sacarlo, bueno, ya Claro, está, es ya una sabés que ahí va, inversión es como directa. pescar en la pecera, digamos. Claro, tengo que... Primero hay que encontrar la La pecera. va a catar. O sea, es cero riesgo, porque Claro. ya todo el trabajo más costoso y más profundo lo hizo la parte pública, que fue la investigación. Exactamente. Viene a cosechar la siembra, La siembra que de... se ha hecho durante científicos argentinos durante años y con plata del pueblo argentino. Tal cual. Estamos con Daniel Conte, Maravilloso precisamente testimonio. una entrevista que esperemos los que lo estén viendo sepan disfrutarlo, porque realmente es una perlita que hemos conseguido con este vecino, colega nuestro, porque somos docentes los Gracias tres. a la profesora. Gracias a la Ostrowski. profesora Una Graciela gran Ostrowski. compañera, amiga de Acá en este ciclo 1983-2023, 40 años de democracia, 40 episodios. Estamos hablando del episodio número 9, 1991-1992, y que enmarcamos en uno de los temas que fueron de esta década llamada menemista, que fue precisamente las privatizaciones. Él fue empleado real del Estado. En bloques anteriores nos contó cómo se consiguió a través del Diputrucho privatizar una empresa superavitaria que se transformó en 8 empresas distribuidoras y 2 transportadoras, de las cuales algunas, y es cierto, no las vamos a mencionar, pero me consta, por haber vivido en la zona, algunas de esas empresas son deficitarias. mal servicio. Mal servicio. Siguen subsidiadas por el Estado. Que siguen con ese sistema subsidio que pagamos todos. Seguimos pagando nosotros argentinos. Pero bueno, finalmente la ley salió, Sí. se privatiza, Sí, y es entonces... otra cosa, sí. Sí, decime. Que todavía estamos peleando. Eso es lo que me interesa. Eso, Ahí está, a eso digo. No, decímelo vos. Por eso, ahí lo decimos, por eso. Se privatiza. La decisión de la empresa, ustedes pasan a estar en el sector que es Capital Federal, pasan a depender de Metrogas. Porque Claro. ganan la licitación. Claro. ¿No? Yo me retiré antes de que pasara Metro. Ajá. Y entonces, ¿cómo fue ese pedido? ¿Cómo instrumentaron esa Una transición? catástrofe, un desastre. ¿Qué es lo que hicieron? Un caos total. No, el engaño del sindicato y del menemismo fue hacerle creer que la propiedad participada de los trabajadores, de las empresas sociales, de la participación de los usuarios, todo ese cuento que no se da en los sistemas capitalistas por la desigualdad, por la desproporción de poder que existe. Obviamente. Bueno, entonces la gente fue engañada que iba a dar el 10% del paquete accionario. Por ejemplo, que YPF después del juicio y muchos problemas, los empleados, creo que todos, pero algunos no todavía, por una ley del Congreso lograron cobrarla. O sea, la privatización salió con una ley que el 10% del paquete accionario se le iba a dar a los trabajadores en forma de participación. Bueno, eso nunca se dio. Es decir, la ley con la cual que Dromi, que impulsa Dromi, apoyado por Caballo y obviamente por Menem, solo no lo va a hacer, que privatiza gas del Estado, vamos a ser puntualmente, y la mayoría de las empresas del Estado, le daba que el 90% pasaba de las acciones eran manos privadas y un 10% también sería privado, era para los trabajadores. También era privado, claro. Que también era privado. Claro. Y en caso del gas, a mí me consta de que la gente de YPF, por gente conocida y por lo demás, después de mucho tiempo, mucho luchar, de que finalmente ese 10% accionario, que tiene un valor de cotización en bolsa, evidentemente, de acuerdo a lo que valga en bolsa cada acción de esas empresas, lo terminaron percibiendo. ¿Cómo En el era? caso del gas del Estado, ¿cómo fue el caso? No se emitieron las acciones. O sea que cuando las nuevas empresas tomaron, indemnizaron a los trabajadores. A los que quedaron trabajando, a eso sí. ¿Le dieron las acciones? Le dieron una indemnización. Ah, O sea, hubo 10 empresas, cada uno hizo lo que le pareció. claro, De criterio. todos países distintos, con una cultura laboral, comercial distinta. Así. Todos los casos no lo sé, pero sé que hay gente que les pagaron como un reconocimiento de servicios. A otros le vendieron las acciones y se las hicieron pagar. Todos manejos de que un trabajador no está capacitado para decir de un pozo de gas o de petróleo, no está al tanto de la bolsa de acciones y de todos estos manejos económicos.
Sí, a los que le asignaban, en definitiva, por desconocer el mecanismo, casi seguro que lo volvían a recuperar. Exactamente. Pero en el caso de gas del Estado ni siquiera las emitieron las acciones. No, yo por ejemplo no cobré nunca ni vi ninguna acción ni nada. ¿Y No todavía cobré sigue ninguna pendiente indemnización. ¿Y eso está pendiente? Sí. ¿Cómo está eso? Yo estoy en una comisión A ver, contanos un que poco. es compañero de gas del Estado que nos reunimos habitualmente y han presentado hemos presentado proyectos de ley al Congreso, lo aprobó el Senado, después no lo aprobó el diputado, ahora estamos con el diputado Yaqui que presentaron justo la semana pasada los compañeros un proyecto de ley para que se reconozca el paquete accionario de gas del Estado que no hemos cobrado, los que no aceptamos el retiro voluntario y los que en el momento de la privatización se dio el retiro voluntario. Y otros compañeros que fueron despedidos con ciertas causas, sí, le inventaron causas, lo echaron con acuerdo gremial y de la patronal y lo dejaron sin indemnización, sin retiro voluntario y sin paquete accionario. Hay un montón de casos, ahora está pasando eso todavía, después de más de 30 años estamos hablando. Claro. Estamos en del 92. 31 años, está la gente peleando y luchando, y de otras empresas, porque yo me he encontrado en el Congreso, hemos ido este año a marchas para que nos atendieran el Congreso de la Nación, y me encontré compañeros de Segua, también hubo problemas también con las sanciones. La zona del sur especialmente. Del sur, del Correo argentino Sí, también. señor. Del Claro. Correo me he encontrado gente del Correo que tampoco ¿Qué pasó? Fue privada, pero el Estado, volvió privada y volvió al Estado. Y así tuvo un ida y vuelta continuamente. Exacto, bueno, y me pasó lo mismo, se privatizó hasta la acción de oro, vendió Caballo Menem, la acción de oro de la empresa. Vamos a explicar eso. La acción de oro, perdón la expresión, pero la engaña pichanga con la cual convencieron a algunos diputados para que votaran las privatizaciones es que no es que se entregaba totalmente la soberanía, sino que el Estado se reservaba lo que llamaba la acción de oro. Aquellas decisiones que tomaba la empresa privada, si el Estado estaba en contra, operaba, como una cláusula gatillo, se operaba y por más que Como un tuviera- veto. Ese como un veto, Claro. tal cual, lo definiste perfecto. Como si hubiera seguido, Como si hubiese- digamos, esas decisiones que eran de orden público, que podía podían perjudicar, el Estado vetaba el la Estado decisión. tenía Vetaba ese la poder y decisión. nunca lo ejerció. Nunca lo ejerció. En el caso puntualmente, el Caballo y Menem llegaron a vender inclusive. Sí, vendieron la acción de oro, vendieron la participación. Bueno, después se volvió a nacionalizar. Y ahí cuando, en el proceso de la nacionalización, los compañeros pudieron recuperar el paquete accionario. Los de IPF. Lo de IPF. Lo de IPF. Como, Ah. y creo que lo de Aguas Argentinas también, Sí. que pasó a ser, Sí. se había privatizado Señor. a una empresa francesa, le vendió Francesa y catalana. a catalán, le vendió el monopolio del agua, que era Y agua otro sanitaria de- de la nación, ¿no? Claro, Claro. otro detalle de lo que está diciendo Daniel, que de repente la crítica a las empresas del Estado que son monopólicas, las empresas privadas siguen siendo monopólicas y siendo privadas, porque que yo sepa, a menos que algún vecino me diga, no, mirá, yo tengo 2 caños de gas que pasan delante de mi casa. O 2 cambios de luz, puedo elegir entre 2 empresas, luego me cambio de norte del sur, no, son zonas repartidas. Totalmente. Y es como monopolio. el modelo del menemismo de Caballo de los 90 que sigue vigente ahora, Sí, seguro. y con su ineficiencia total en los servicios. Sumado a otro tema, que mucha gente te dice, no, pero es muy difícil. Sin embargo, tenemos gente conocida como actriz y gente que ha viajado y gente que vive en Estados Unidos, en que levantan el teléfono y le piden Cambia. a una prestataria de luz distinta a la de gas, distinta como gas, o los distintos servicios telefónicos, de internet o internet se puede hacer. Sí. En que directamente va cambiando No. y no es monopólico, todos compiten. Hay monopolios naturales. Es como, Hay- claro, hay es como monopolio. el servicio de celulares. Exacto. Hay alternativas donde uno puede elegir y puede competir las empresas y puede desarrollarse el capitalismo, pero hay lugares que no. Por Claro. ejemplo, en esto, en los recursos no renovables, Claro. en Claro. la problemática ambiental, ahí no se le puede dar rienda suelta a la ganancia, a los fines de lucro, porque hay límites naturales. Seguro. Y ustedes entonces están en la lucha ahora de conseguir, contanos un poco. A ver Sí, si- conseguir el pago de ese paquete accionario, los que no
cobramos nada, que se nos reponga ese capital en el momento de la privatización. Lo que vos me contás dentro de lo que es la especialidad tanto de Beatriz ni de muchos lo que están escuchando, lo que es el derecho laboral ha sido una masacre lo que ha hecho, porque es directamente desconocer toda el cuarto capítulo de la ley de contrato de trabajo, es decir, no hay indemnización, no hay nada, No. fue un desguace brutal, Sí. digamos. Sí, lo que pasa es que hubo acuerdo hubo traición de los gremios, porque gran parte de los gremios no pudo hacer Con la anuencia de esos los mismos gremios que en el otro gobierno estaban haciendo toda la oposición, pasaron ahí. Bueno, pero Lecheri era el jefe del sindicato de... Y estaban Creo que Lecheri, después sí, no estaban, quiero decir, quizás te sí, equivocas. había también, sí, Guillén estaba en esa época, en todo eso, ese paquete de la CGT, la CTA no, la CTA fue opositora, la CTA era de otro grupo, todo el grupo que estaba allí de la CGT, o sea, lo más a la derecha, digamos, más... Sí, los llamados gordos. Los gordos de la CGT, ese fue la que fue cómplice y junto con Ubaldini, porque después yo escuché que Ubaldini, me acuerdo cuando vino Menem a Lugano, que pasó con el Poncho, que vino por Murguiondo con el Menem móvil y fue al gobierno y dio con Ubaldini al lado, que después Ubaldini de muchos años dijo, si le hubiéramos dicho al pueblo, porque se presentaba como un caudillo popular, como la reencarnación de Facundo Quiroga, Tal cual. y terminó Tal cual. entregando todo las fuentes naturales del país de recursos no renovables. Sí, fue como la recreación de Pinedo de la década del 30, Claro. la década infame de las carnes, ¿no? Bueno, Pero bueno, el pacto Roca-Rússima. Pero bueno, no importa, eso muy... Terminó abrazándose con el general Rojas, el coronel, el almirante Rojas, perdón, el almirante Rojas. El único presidente que yo recuerde, Menem, que ingresó al Congreso de Estados Unidos y que todo el mundo aplaudió de pie. Sí, le Y pedí. porque le dio el negocio, le dio el Tremendo. negocio. Yo Siempre creo quiso que tener- esa imagen cabe justo en este capítulo, ¿no? Cae justo Sí, porque justo. aparte... Terrible fue eso. Porque aparte cae justo explicarlo, quizás tengamos a alguien más, más erudito, más sabedor del tema, pero también es la época, cuando recordémonos de lo que se llamó el Consejo de las Américas, Claro. o el Consejo, o el Acuerdo de El Washington, acuerdo de Washington. en el cual todos los países llamados del tercer mundo Sí. se alinearon a partir de la futura caída del muro de Berlín. Exactamente. El problema fue la caída del comunismo, el fin de la Unión Soviética y bueno, el replanteo que se hizo en el mundo, el reparto del mundo, que todavía estamos sufriendo las consecuencias, porque la guerra esta de Ucrania es consecuencia de eso. Obviamente. Son los intereses económicos de uno y del otro. Me hizo acordar de Esperanza a mi amigo Bush, cuando jugaba el tenis. Tal Sí, cual. Lo del exactamente, Congreso. exactamente, que vino acá a Sí, Buenos Aires sí. y jugaba al tenis con el señor presidente en la quinta presidencia. Y vos me hiciste acordar de Pinedo, Lisandro de la Torre. ¿Verdad? Sí, sí. Pero bueno, Quedó un poco perdido de la historia. sin embargo, esa es un poco la idea de este ciclo. Realmente, Daniel, te agradecemos muchísimo. Muy porque haber interesante, sido- muy claro, muy Gracias, realmente igualmente ustedes. se Como nota todo- que es docente. No, como todos los docentes del 2 y del 35 que éramos de los buenos. Claro, había que trabajar. Había que trabajar. Había que transmitir. y conocimiento, y conocimiento crítico. Y había que estar 3 turnos, porque la gente dice los docentes se toman 3 meses de vacaciones. Sí, Y pero trabajan 6 Hay que- meses al hay- año. es que no se Pero puede. cuando trabajamos tenemos que dar la clase. dar la clase, corregir, Corregir. mirar, capacitar. Incorporar a todo el mundo de distintas culturas, de distintos niveles. Sí, sí, seguro. Así que realmente te agradecemos. No, igualmente ustedes. Ha sido realmente más que claro y sigue abriéndose distintos surcos para conocer precisamente qué pasaron en estos 40 años de democracia. Porque el que no conoce no sabe elegir. De verdad. Y y desde la Junta de Estudios Históricos lo que nos interesa es conocer la historia, ¿sí? Porque los hechos de hoy van a ser la historia del mañana, pero los hechos que producimos hoy, sabiendo lo que pasó, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetir sus Sí, errores. eso sí. Un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetir sus errores. Sí, sí. Y esto ya lo pasamos.
Habrá quienes están de acuerdo, están a favor, no están en contra. Hay muchos Pero hay muchos intereses. Esto ya lo pasamos. Hay muchos intereses mediáticos. Claro. A ver, Bernardo Neustadt, Claro. Mariano Grondona, yo me acuerdo Claro, de eso, tiempo- ¿no? tiempo el nuevo. elefante, el Estado Fojo. Ricardo Fofo, Claro, sí, los ferrocarriles que pierden $1 millón por día. Eh, Esas muletillas, ¿no? y sumado, vos decías, YPF, del Estado, hasta el ejército inclusive del interior y el ferrocarril eran creadores y motores de desarrollo. Fabricaciones militares, el acero, lo que Claro. decíamos del carbón de Río Turbio. A la Torre Zapla. Claro, los saltos, el hierro de Zapla, todo eso fue el desarrollo de fabricaciones militares y del Estado, si no, no producía acero Argentina hasta la década del 50. Por eso, fíjense, básicamente hemos repasado así. Abarcamos ya la década del 30. El general Sabio, por ejemplo, General los Sabio. militares nacionalistas. No, Claro, un metalúrgico, claro, un especialista en la siderurgia argentina. Crear acero, que Argentina importaba acero porque era más fácil. Que creo que fue Walter Klein, ¿se acuerdan? Sí, Es señor. lo mismo fabricar acero que caramelo, Martínez de Oz. Ujú. Todo bueno. Seguimos en ese proceso histórico, estamos metidos en toda esa problemática. Pero te vuelvo a repetir, realmente te agradezco, nuevamente te agradezco porque estamos pudiendo conseguir de a poquito y entre todos, especialmente con nuestros invitados a quienes entrevistamos, el sentido de este ciclo. De 40 años de democracia, 40 episodios, o como dije recién, los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetir sus errores. Y a mí me parece que desde ahí es la idea de estos programas, de estos ciclos, de este ciclo de la persona de cada personaje. Te agradezco, Daniel. Muchas gracias. Nos seguimos viendo el próximo sábado aquí por www.radiolajunta.esenvivo.com.ar o también a través de las radios del Facebook Junta Histórica Villa Lugano, Villa Rachuelo, María Beatriz Esperanza, en esto que vamos a llamar la persona detrás del personaje. Buenos días y muchas gracias.